Tiramos el modo país y vamos a hablar de uno de los deportes más populares aquí en nuestro territorio nacional. Estoy hablando del básquetbol y qué mejor que recibir a una especialista en esta materia, que además es, bueno, licenciada en educación física, preparadora física del plantel masculino de Malvin y jugadora recientemente campeona del femenino. Está con nosotros Florencia Soma, ya aquí en los estudios. Bienvenida, Florencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, qué cierre de año en materia deportiva, ¿no? Campeona con el femenino, seguís también en la pelea allí con el masculino de Malvin. ¿Te ha dejado una buena sensación el 2023 en ese sentido? Sí, si hablamos así como de logros deportivos, por decirlo de alguna manera, creo que sí. Bueno, con el plantel femenino salimos campeonas de acá del torneo local y además jugamos la final de la Champions del torneo internacional, que para nosotras también era un paso importante que todavía no habíamos logrado dar a ese nivel. Entonces el haber llegado a la final, más allá de haber perdido, fue un terrible logro para nosotras, así que si hablamos de repente de resultados deportivos, sí fue un año redondito. Para uno que a veces tiene la oportunidad de conversar con deportistas o con personas por lo menos vinculadas a lo que son los cuerpos técnicos y el deporte en general, siempre te manifiestan que hay como ese cosquilleo previo antes de salir a la cancha, por más que a veces los movimientos salen casi que de memoria, como si fuera a tocar una guitarra, ¿no? Obviamente que los partidos varían, las estrategias tácticas también, pero ¿te sigue pasando antes de saltar a la cancha de tener ese nerviosismo, quizás normal, más controlado que cuando eras más chica, pero que también seguramente te suceda como preparadora física por más que no te toque jugar? Sí, me pasa un poco. Como que el sentimiento es el mismo, pero con el tiempo va cambiando. Quizás de más chica era como un poco más ese nerviosismo, después se transformó en ansiedad y creo que ya al final es como esas ganas de salir a jugar y de que empiece el partido, que para un deportista, haga el deporte que haga, más allá de todo el entrenamiento y la preparación, el momento de jugar es como el momento por el cual hace todo lo que hace. Entonces, por suerte, a mí jugando no me deja de pasar eso. De repente no me pasa todo el año, sino bueno, más en llegada en algunas instancias finales o bueno, en la competencia internacional, pero sí está como que el cuerpo empieza a tener ganas de ya de entrar a la cancha. Claro, a lo mejor el día que no te pase más es que esa mecha de jugadoras se termina apagando, digo, no sé, pero ¿hay alguna forma también de controlar ese nerviosismo, esa adrenalina para que esté dentro de los parámetros normales y quizás no te perjudique a la hora de jugar? Sí, sí, claro. O sea, ahí, digo, depende mucho cómo cada uno lo trabaje, pero tampoco está bueno entrar a jugar en un estado que no es de equilibrio o el óptimo de repente para empezar el partido. Entonces, cuando, bueno, vos lográs, no sé si la palabra es tranquilizarte, pero sí, bueno, como que manejar toda esa ansiedad, tener claro, bueno, cuál va a ser el plan de juego, te preparaste para ese día, creo que lo que queda nada más es entrar a jugar. Yo decía al comienzo cuando te presentaba que trabajás con el plantel masculino de Malvin, haciendo esto que comentábamos de ser preparadora física. Contame qué tiene de particular, si es que lo tiene, trabajar con varones a diferencia de compartir el mismo deporte tal vez con mujeres desde otro rol. Bueno, sí, es bien distinto, ¿no? Pero por lo que son las características del género en cuanto a los vínculos de repente de un grupo de hombres y un grupo de mujeres. Creo que una de las trabas de repente trabajando, siendo mujer trabajando en un plantel de hombres es más bien como la dinámica interna del vestuario, de las charlas, que por un tema de logística y espacios, muchas veces acá en Uruguay o por lo menos en Malvin, se hace como todo dentro del mismo lugar, entonces ahí sí, bueno, por un tema también de intimidad y eso, hay que tener como más cuidado cuando entras, cuando salís, entonces esa parte no la compartís tanto de repente como en tu propio plantel, que bueno, que estás todo el tiempo. Es buenísimo lo que estás contando, porque claro, hay una sensación de intimidad a veces en el vestuario, de cosas que se comparten allí o incluso en los momentos de calentura, ¿no? Porque no es fácil a veces terminar un partido, entrar en discusiones allí a un lugar acotado donde está todo el mundo apretado ahí cambiándose. Vos no compartís esas cosas con el plantel masculino. La parte de cambiarse obviamente no, Claro. o sea, pero bueno, después estamos sí dentro del mismo vestuario, cuando ya están todos cambiados y eso, pero después además el vestuario, si bien es un lugar
donde por momentos compartimos todos, tanto cuerpo técnico como jugadores, también es un lugar privado del jugador, que me pasa a mí a la inversa. Entonces, cuando estoy dentro del cuerpo técnico, nada, trato de por lo menos poder mantener esa privacidad que a veces tiene que tener el grupo de jugadores por sí mismo, porque si bien somos todos un mismo equipo, tenemos roles diferentes. ¿Se nota particularmente entre mujeres y hombres una diferencia muy notoria en el físico en cuanto al básquetbol? Y bueno, sí, en el físico es bastante diferente el físico del hombre que el físico de la mujer en cuanto a todas las capacidades, pero también el deporte se adapta porque a esa edad ya no se compite mixto, entonces nada, el juego de hombres está adaptado a ellos como el de mujeres a nosotras. Sí ves diferentes físicos dentro de la gama, pero bueno, es medio difícil de comparar el del hombre con el de la mujer. Claro, además cuando uno ve, por ejemplo, el promedio de estatura de un ciudadano uruguayo o de una ciudadana uruguaya, puede sacar algunas conclusiones, más allá de que los basquetbolistas siempre dan la sensación de que están por encima de esos estándares, ¿no? Ahora, también hablando de lo que es el básquetbol femenino en sí, quiero empezar por algo básico, ¿no? Muchas veces se habla del fútbol y de la profesionalización o no, en cuanto a la rama femenina. ¿Qué está pasando con el básquetbol? ¿Estamos lejos de que sea profesional? ¿Se puede vivir del básquetbol acá en Uruguay? Bueno, hoy vivir del básquetbol es muy difícil. Es diferente en el masculino que en el femenino. En el femenino recién se está empezando a profesionalizar. Ya a partir del año pasado y del otro, que bueno, en el caso de Malvin se hizo un proyecto como para empezar esa profesionalización como por etapas, profesionalizando primero algunas jugadoras, después se fueron sumando otras, hasta llegar a todo el plantel. Pero bueno, ahí tendríamos que como discutir un poco del término de qué es ser profesional, porque no es solamente recibir un sueldo a cambio, sino que bueno, todo lo demás en cuanto a la conducta, el ejercicio y todo, tiene que ir de la mano con eso. Entonces a nosotras puntualmente lo que nos pasa es que siempre lo hicimos de la misma manera y ahora estar viviendo esta era de la inserción del profesionalismo lo estamos recontra disfrutando. Creo que falta un montón. Ahora, vamos a poner tu caso, por ejemplo, ¿no? Alguien recibida, licenciada en Educación Física, que hoy ejerce como preparadora, que también es jugadora, pero que en varias entrevistas te he escuchado decir que el básquetbol para vos de cierta forma es un hobby, es una pasión. Y la verdad que me llamó la atención porque, bueno, vos has estudiado matemática, nutrición, has pasado por distintos ámbitos, pero realmente no vivís del básquetbol, o sea, ¿tenés otras fuentes laborales? ¿Cómo te manejas con eso? No, estoy muy lejos de vivir del básquetbol. Ya te digo, o sea, en mi caso particular, recién esta liga y la anterior, o sea, recién van 2 ligas en las que Malvin profesionaliza a las jugadoras. Y para mí siempre fue de esa manera porque, bueno, porque un poco por esto que veníamos hablando, o sea, porque la realidad del básquetbol femenino fue diferente siempre. Entonces, de repente cuando en mi adolescencia o cuando yo era niña, no tenía esa visualización o esos objetivos o sueños de poder ser jugadora de básquetbol profesional o de irte al exterior o de jugar en la selección, porque bueno, era como algo medio utópico pensarlo desde ese lado. Sin embargo, hoy, por ejemplo, de repente es uno de los puntos donde vemos ese crecimiento o esa diferencia que hay respecto a antes, que cualquier niña hoy ya sueña con llegar a la primera división o con ser jugadora profesional. Entonces, capaz que volvés a hacer esta misma nota dentro de 10 años y esa jugadora que está acá sentada está viviendo del básquetbol. Bueno, ojalá que así sea. También pensando en el rol de los preparadores físicos, siento que ha mutado bastante en cuanto a la importancia que se le da, ¿no? El otro día leía, por ejemplo, una encuesta que publicaba el diario El Observador, Referí, sobre la votación de periodistas en cuanto a los mejores del año en el campeonato uruguayo en fútbol, ¿no? Y se le daba importancia al preparador físico de Liverpool, que uno podría decir, mucha gente tal vez no lo conoce, ¿no? Pero los periodistas votaron específicamente en ese rubro al mejor. O sea, eso te da cuenta también de que Liverpool, el equipo que salió campeón en ese caso en el fútbol, estuvo, por lo menos de lo físico para el concepto de los periodistas, mucho mejor preparado que los demás. ¿Qué tan gratificante es para vos justamente que se te reconozca el rol o que hoy por lo menos los equipos consideren que el preparador físico es casi igual de importante que tener un entrenador? Digo, parece una obviedad a veces, Florencia, pero parece importante resaltarlo. Sí, bueno, creo que la profesión ha ido cambiando también en cuanto a que también como todo el mundo se ha ido informando de repente o capacitando de determinada manera para
Como que de repente para el espectador antes era bueno ver el partido y nada más y todo lo que pasa atrás de eso, se ve la figura del entrenador, los jugadores y nada más, pero hay un montón de cosas atrás de los jugadores, o sea, no solo en lo que tiene que ver con el cuerpo técnico, sino que con cosas que de la estructura del día a día, de un millón de cosas que se hacen, que nada, tenemos que estar convencidos que todo eso es parte, o sea, que somos todos un equipo y que los resultados van a ser porque cada uno desde su rol haga el trabajo como lo tiene que hacer. Entonces, creo que también, si bien hoy se resalta y creo que es algo que obviamente que para nuestra profesión tenemos que celebrar que se visualice mucho más la profesión, también creo que es un tema de formación y de conocimiento, de saber que estamos ahí y, bueno, y cuál es el trabajo que nos compete en los distintos deportes. Ni que hablar de que en esa bolsa también podemos meter a los psicólogos, que cada vez hay más en los equipos, psicólogos deportivos, estamos hablando, nutricionistas también. Totalmente. Ni que hablar y bueno, todo lo que tenga que ver con la ayuda también a ese cuerpo técnico que es bien importante para la parte estratégica y lo tuyo específicamente para lo físico. Ahora, si uno compara lo que es Uruguay en el básquetbol, y también podemos ir al ejemplo del tenis y si querés a otros deportes mal llamados a veces menores, da la sensación de que internacionalmente muchas veces quedamos por el camino, ¿no? Y quizás el ejemplo de excelencia es Estados Unidos, donde ya vemos a chicas de 13 años con una altura superior a 1,85 o a veces 1,90 o incluso por los 2 metros cerca. Pero podemos ir cerca al ejemplo de Brasil. ¿Qué pasa que estamos tan lejos, por ejemplo, de lo que fomenta Brasil con su deporte y el desarrollo que tiene en el básquetbol? Bueno, creo que va un poco por ahí, por el final, ¿no? Como por el desarrollo que tienen para las distintas disciplinas. O sea, en cuanto a la talla no podemos hacer nada porque no se puede cambiar. Entonces, el tema es ver, bueno, con lo que tenemos, qué es lo que hacemos. Y en el básquetbol femenino, en lo que tiene que ver con la competencia internacional, por muchos años no se compitió, después empezó a competir, después hubo como un parate en el medio, entonces obviamente que jugar contra los mejores te hace mejor, porque no solamente te hace medirte y ver dónde estás, ya sea para bueno, qué son las cosas que tenés para cambiar o no, sino además para ver, bueno, cuáles son las realidades de otros lugares que sí lo hacen de repente de una manera profesional ya hace mucho tiempo o que las jugadoras se dedican a eso y sí realmente viven del básquetbol. Claro, entonces, pero ¿sabés qué pasa también? Mucha gente te dice, no, pero no podés imponerle a las chicas que les guste el básquetbol cuando acá por una cuestión cultural tal vez no sea el deporte de preferencia. Ahora, desmitificame ese relato si querés. Y bueno, lo que pasa que tiene que ver con un todo, o sea, para que una niña opte por el básquetbol, lo tiene que tener a disposición. O sea, tiene que poder conocer el deporte primero, porque no vas a elegir nada que no conozcas, y una vez que lo conoce, tener la oferta disponible para ir. Entonces, creo que es algo que tiene que cambiar desde todos lados. En su momento, o cuando yo iba al liceo, la oferta deportiva para las mujeres era handball. Entonces, para conocer el básquetbol era porque, bueno, en mi caso particular, por un tema familiar, empecé a conocer el deporte y ahí me acerqué a Malvin. Pero cualquier jugadora de nuestra edad que haya empezado a jugar al básquet es porque lo conoció desde otro lado y no porque fue una oferta de repente de la escuela. Entonces, no es imponerles que les guste, sino que lo prueben y traten de desarrollar el deseo por el deporte. Y bueno, los que estemos ahí me cambio un poco para el otro lado, dentro del rol docente, sí tratar de captarlos y generar en el niño ese amor por el deporte. Vos decías algo importante hace un ratito, que es el tema del básquetbol mixto, sobre todo en los comienzos, ¿no? Sí. Llega un momento que sí hay una distinción, ¿no? Pero ¿notás el interés de las chicas por realmente practicar este deporte, porque sea su disciplina de preferencia, o tal vez esto que hablábamos, ¿no? De poder vivir en un futuro del básquetbol? ¿Realmente sentís que hay un interés de muchas generaciones nuevas? Sí, creo que sí, que las generaciones nuevas realmente tienen ese interés. No solo eso, sino que ya desde más temprana edad se empiezan a preparar de otra manera, y lo que decíamos hoy, la parte nutricional, psicológica, la parte física, o sea, como que creo que en algún punto todos hemos entendido que el jugador o la persona es uno solo, que tiene que trabajar en todas las áreas que lo involucran. Al pasar, decías algo de tu historia familiar y la relación con el Club Malvin, que a veces, si podemos extrapolar lo que es tu caso, claro, pensando en tu generación, lo que era el desarrollo del básquetbol, quizás uno podría decir, bueno, es casi un accidente que esté donde está hoy, ¿no? O sea, sin desprestigiar ni mucho menos, pero sí hablando de lo que era el recorrido y probablemente lo que hicieron tus amigas, tus compañeras o aquellas chicas que también les gustaba el básquetbol como a vos. Ahora,
Contame cómo es que llegás a ese Malvin, cómo es que realmente te instalás y qué tiene que ver también la influencia familiar en todo esto. Sí, bueno, me pasa eso, ¿no? O sea, cuando yo era más chica, de repente, esas jugadoras referentes o las jugadoras más grandes tenían como ya el final de la carrera medio previsto, porque bueno, está en un momento, no sé, ya sea o porque tenés familia o porque por el trabajo o por lo que sea que cambia, no tenés tanto tiempo de repente para dedicarle, entonces estaba como el final ahí marcado. Eso creo bueno, que está cambiando. Hoy somos nosotras las jugadoras más grandes de repente dentro de la liga, pero bueno, se ha extendido un poco ese final o como que ya cada una puede ponerle el final a la carrera de manera multifactorial, ¿no? Por lo que sea, pero no está tan marcado así como antes porque, bueno, justamente por ese cambio. Yo personalmente empecé a jugar porque mi padre jugaba, entonces, bueno, lo iba a ver, iba a la cancha, en los entretiempos tiraba, entonces ahí como que, bueno, el deporte me empezó a captar. Practicaba obviamente como toda niña todos los deportes que había en el club y, bueno, en un momento opté por el básquet, no solo por lo familiar, sino porque realmente el deporte logró captarme de esa manera. Y hasta los 13 años más o menos, ahora se está un poco viendo y cambiando, pero el deporte se puede practicar de manera mixta. Entonces, si bien en Malvin hay tanto planteles de femenino como de masculino, hay algunas niñas bueno, que logran integrar los dos planteles y eso les da también un poco más de competencia y también, dependiendo bueno, de la edad de desarrollo, poder jugar contra otros físicos. Bien, vos fijate también todo lo que lograste en esto, ¿no, Florencia? En este camino representaste a Uruguay en un mundial de básquetbol de 3x3, una disciplina que es mucho más física, mucho más exigente, que ahora lo tuvimos también en Uruguay compitiendo en los Panamericanos. En un preolímpico, ¿qué se siente eso de ya no solamente ir por vos y jugar por vos, sino también tener a un país detrás que sabés que bueno, hay una mochila extra? Sí, creo que, a ver, para todo deportista representar a tu país es algo absolutamente gratificante. A mí personalmente lo que me pasó, que si bien el 3x3 es una disciplina bien distinta a lo que es el 5x5, me dio la posibilidad de jugar un torneo como un mundial o un preolímpico que en el 5x5 nunca voy a acceder. Ojalá que en algún momento pase, obviamente no me va a tocar a mí vivirlo, entonces, nada, creo que son momentos que nos tocó vivir a través del deporte y encima representando a nuestro país, bueno, las que estuvimos en esas dos instancias, creo que es algo que vamos a recordar en el tiempo. Muy bien, Florencia, bueno, te agradecemos por estos minutos con nosotros. Sigue la actividad para vos porque, bueno, ahora el 4 de enero retoman los partidos de la Liga con Malvin, ¿no? Sí, sí, bueno, dimos un descansito ahora en Navidad y ya seguimos entrenando para preparar el partido del 4 y bueno, y ya después sigue la Liga de corrido. Exigente la profe, deja pocos días de descanso a los jugadores. No, estuvieron bien, fueron suficientes. Muy bien, Florencia Soma estuvo con nosotros.